¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la clase número 8 del curso de Álgebra Superior 2. La última clase, si recuerdan lo que estábamos viendo, demostramos que los únicos elementos que tienen inverso multiplicativo en los enteros son el 1 y el menos 1. A estos elementos, a los elementos que tienen inverso multiplicativo en un anillo, porque recuerden, la idea es que, la parte importante es que el tener inverso multiplicativo, en este mismo sentido en el que cada elemento del anillo tiene inverso aditivo, no es una condición que se le pida a un anillo, es una condición que identificamos más bien con la estructura de campo, que tiene que ver con eso, ¿no? Con decir, para cada elemento distinto de 0 existe otro, tal que al multiplicarlo nos va a dar el neutro multiplicativo. Eso no es una condición de anillos, pero como fui enfática la clase pasada al respecto, eso no quiere decir que no haya tal cosa como inversos no multiplicativos, ¿no? Lo que tenemos es, por ejemplo, en los enteros, el inverso multiplicativo, los únicos elementos que tienen inverso multiplicativo son el 1 y el menos 1. Entonces a estos elementos que tienen inverso multiplicativo los vamos a identificar con un cierto nombre para referirnos a ellos y que sirva para cualquier estructura, para cualquier anillo de cualquier estructura de este tipo. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el siguiente tema, que es el de divisibilidad. Entonces vamos a ver, como les decía la vez pasada, como lo he dicho varias veces, lo importante de esta cuestión de la divisibilidad es que, bueno, volviendo a este asunto, no hay inversos multiplicativos de manera general. Entonces tampoco podemos pensar en la división como tal, en el mismo sentido en el que pensamos la división en términos de números racionales, ¿no? En el sentido en el cual podemos partir a los enteros. No hay esa noción porque entonces ya no tendríamos enteros y no podemos salirnos del juego, todo se tiene que quedar ahí adentro. Entonces, bueno, vimos por ejemplo la propiedad de cancelación para la multiplicación, y vimos que esa propiedad no se vale en cualquier anillo, justamente porque la manera natural en la que pensamos la cancelación de la multiplicación es en términos del inverso multiplicativo, o sea, en términos de la operación inversa, digamos, a multiplicar, que sería dividir, ¿no? Pero como vimos, no se vale para cualquier cosa, se vale solamente para los dominios enteros. Entonces, esta noción de divisibilidad es una noción que nos va a permitir hacer eso, hablar de la división en algún sentido. ¿En qué sentido? En el sentido en el cual tenga un significado claro, bien definido, dentro del juego en el que estamos jugando. O sea, de tal manera que no nos saque de los enteros, ¿no? O de los anillos, dependiendo de dónde estemos. Entonces, vamos a empezar con la definición, que proviene del último resultado que vimos en la clase pasada, de que los únicos elementos que tienen inverso multiplicativo en los enteros son el 1 y el menos 1. Vamos a decir que en un anillo una unidad es un elemento de A, bueno, del conjunto que forma el anillo, es un elemento de A tal que tiene inverso multiplicativo. Entonces, por ejemplo, bueno, se ve inmediatamente que ya que demostramos que en los enteros el 1 y el menos 1 son los únicos que tienen inverso multiplicativo, pues entonces en los enteros las unidades van a ser el 1 y el menos 1, ¿no? Entonces, observación por la proposición anterior, 1 y menos 1 son unidades en Z, ¿no? Porque Z es un anillo y ya demostramos esto de acá, demostramos que 1 y menos 1 son los únicos que tienen, o sea, no solamente son unidades, sino son las únicas unidades en Z. Bueno, entonces, solamente voy a retomar esa definición ahorita de lo que vimos la vez pasada, y vamos ahora sí a definir
esta noción. Entonces, esta noción de divisibilidad, ¿qué propiedad debe de tener? Bueno, no puede ser una división como tal, como la entendemos desde la educación básica, porque no puede llevarnos a los racionales, ¿no? Necesitamos que nos deje en los enteros. Y es más o menos intuitivo. ¿Cómo definiríamos la división si tuviéramos como condición no salirnos de los enteros? Entonces, si habláramos, digamos, en términos de la división de la primaria, de la que nos enseñaron en la primaria, bueno, pues una cosa que teníamos era, aquí teníamos el dividendo, no sé cómo denotarlo, B, y luego teníamos un divisor, y entonces este dividendo y este divisor lo multiplicábamos por un cierto número, n, ¿no? Y lo que pasaba era que si en el momento de multiplicar n por d no nos daba esta d mayúscula completa, pues aquí había un cierto r residuo que tenía la propiedad de ser menor que n, ¿no? En el caso en el que estemos considerando solamente positivos. En general, que el valor absoluto es menor que el de n, pero bueno, ya veremos eso. Entonces, esto es más o menos como entendíamos la división, y este residuo era como el pedacito que le faltaba, ¿no? a d para poder obtener a esta d de acá adentro al multiplicarlo por n, ¿no? El pedacito que le faltaba esta multiplicación. Entonces, bueno, pues esto de acá nos decía que d es igual a d por n más r, donde r es el residuo, ¿no? Y esto de acá, si r es distinto de 0, si r es mayor que 0, pues esto de acá tenemos que no es un número entero, ¿no? Cuando d es un número entero. Entonces, esa noción la queremos de tal manera que no nos saque de los enteros, de tal manera que no nos haga fracción. Y bueno, pues claramente, bajo esta perspectiva de la división de la primaria, pues eso quiere decir que no haya residuo, ¿no? O que el residuo sea 0. Entonces, esto nos da una buena noción de cómo entender la división. ¿Cómo vamos a entender la división? Pues de tal manera que al hacer esto, que al hacer esta operación, no nos quede un residuo. Entonces, vamos a definirla de la siguiente manera. Entonces, dados dos enteros, A y B, números enteros, decimos que A divide a B, y lo vamos a denotar como de nuevo, no podemos usar esta notación y tampoco podemos usar esta notación, ¿no? De A dividiendo a B, no podemos ponerle aquí que A está dividiendo a B, ni podemos hacerlo así porque estas notaciones pues se utilizan usualmente para cosas que no necesariamente se quedan en los enteros. Entonces vamos a decir que A divide a B si existe un entero, si existe Q, un número entero, tal que B es igual a A por Q. Y claramente esta definición, claramente esta operación, pues es la misma que conocíamos como la división, ¿no? Que teníamos con la casita o con la línea horizontal de fracción, pues es lo mismo, ¿no? Que A divida a B, pues si tengo aquí a B y lo estoy dividiendo entre A, pues es que exista este Q tal que A por Q me dé B. Es la misma cosa, sin un residuo. Pero lo que es importante, lo que vamos a utilizar, lo que es relevante que tengan en mente y que es hacer lo que se concentren, es que este enunciado, esta definición, es un enunciado existencial, es un enunciado de existencia. Entonces, para demostrar cualquier cosa de divisibilidad, para demostrar que este A y B están en la relación de divisibilidad, por cierto, esto lo vamos a denotar, creo que ni terminé de decir por qué no lo denotamos con la casita o con la línea vertical, lo vamos a denotar así: A divide a B, ¿no? Esa es la notación. Así vamos a decir que A divide a B. Y entonces es decir que A y B están en esta relación de divisibilidad, de que A divide a B, es garantizar este existencial, esta propiedad existencial que dice que hay un elemento de Z tal que me permite escribir a B como A por Q. Y bueno, ya que tenemos entonces esta definición, que ya sabemos que no nos va a sacar de los números enteros, ya podemos probar cosas a partir de eso. Entonces, ¿cómo es esta relación? ¿Cómo es esta relación de divisibilidad entre A y B? Bueno, tiene varias propiedades, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer, que es natural hacerse cuando estábamos presentando una nueva relación, es si la relación es de equivalencia.
Entonces, a ver, les doy unos segundos para pensar si la relación de divisibilidad es de equivalencia. O sea, A divide a B. A está relacionado con B cuando existe este Q que se satisface esta igualdad. ¿Esa relación es de equivalencia? Bueno, vamos a demostrarlo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué propiedades tiene esa relación para responder si es o no es de equivalencia. Entonces, proposición, y esta va a ser la proposición 1 de esta parte, de la parte de divisibilidad, y es que la relación de divisibilidad, es reflexiva, ¿no? Demostrar, preguntarnos si la relación es de equivalencia, pues ya saben, es preguntarnos si la relación es reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces, pero tenemos que la relación sí es reflexiva. ¿Cómo lo demostramos? Como les decía, pues para demostrar que dos cosas están en la relación hay que ver que se satisface la propiedad de la relación, ¿no? ¿Y cuál es la propiedad de la relación? Pues es esta propiedad existencial, es que exista este Q. Entonces, que la relación sea reflexiva, es decir, que A divide A, ¿no? O sea, dado A, un número entero, tenemos que A divide A. Eso es ser reflexiva. Ahora, lo tengo que justificar. ¿Por qué A divide A? Bueno, pues es muy fácil, ¿no? Usando esa definición. Tenemos que A divide A, pues existe el 1 en Z, existe este elemento en Z, que es una unidad que tiene la propiedad de que A es igual a A por 1, ¿no? Y eso es lo que es dividir, es que exista alguien que al multiplicarlo nos dé. Entonces existe el 1 tal que A es igual a A por 1, por lo tanto A divide A, y entonces la relación de divisibilidad es reflexiva. Ya está, la relación es reflexiva. Vamos a ver si la relación, proposición 2, entonces nos faltan dos condiciones, ¿no? La simetría y la transitividad. Entonces vamos a ver la proposición 2, y la proposición 2 nos diría, ya pueden ustedes ir pensando en cómo vamos a demostrarlo, nos diría que la relación de divisibilidad es transitiva. Entonces, ¿qué quiere decir que sea transitiva? Que sea transitiva, pues es que en el caso en el que se satisfaga que A divide a B y B divide a C, tiene que ocurrir que A divide a C, ¿no? Eso es ser transitivo. Entonces, vamos a ver que la relación es transitiva, y para eso hay que suponer que A divide a B y que B divide a C. Entonces, la relación es transitiva. Vamos a escribir el decir. Si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C. Eso es la transitividad, ¿no? Y vamos a demostrar eso. Y ya saben, todo, por eso es muy bonito el álgebra, porque no hay mucho como misterio en las pruebas que uno realiza, ¿no? Cuando uno está en cálculo, o después, más adelante en topología y pues otras áreas de la matemática que tienen esa propiedad, ves que a veces cuando uno imagina los resultados o piensa en los resultados, se ven muy claros, pero al momento de escribirlos, pues ya no son tan claros, ¿no? Ya es más difícil encontrar la función que describa la transformación o cualquiera de esas cosas, pero en el álgebra no, en el álgebra básicamente escribirlo es hacerlo, o sea, no hay gran diferencia entre probar el resultado, antes de llegar al resultado, imaginar el resultado y escribir el resultado, ¿no? Entonces, siempre es la misma cuestión, es recurrir a las definiciones y a las propiedades que ya tenemos. Fácil. Entonces, vamos a suponer el antecedente, o sea, que A divide a B y B divide a C. Entonces, demostración, como A divide a B y B divide a C, ¿qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que existe un número entero, digamos Q1 en Z, tal que, ¿cuál es la suposición? Que A divide a B, ¿no? Que si A divide a B, existe un Q1 en Z, tal que B
es igual a A por Q1. Esa era la definición, ¿no? Si existe 1 en Z, tal que B es igual a A por Q. Entonces, como eso, por hipótesis, lo estamos asumiendo, que lo estamos suponiendo, que A dividido a B quiere decir que existe un número entero que cumple con eso. Y también que existe un número entero, digamos Q2, tal que, como B divide a C lo podemos escribir como B por Q2, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué es lo que se les ocurriría hacer, ¿no? ¿Qué es lo que haríamos en un caso como este? De nuevo, es álgebra, entonces es muy natural, prácticamente siempre van a ser los mismos pasos. Cuando probamos inducciones, cuando demostramos esto, casi siempre se hacen las mismas cosas. Entonces, ¿qué es lo que haría? Bueno, yo tengo a A relacionado con B, a B relacionado con C y quiero a A relacionado con C. Acá tengo una igualdad que está para los elementos B y A, y aquí tengo una que está para C y B. Pues lo más natural, ¿no? Es sustituir. Entonces vamos a sustituir. Esto quiere decir que entonces, como C es igual a B por Q2, C es igual, y sustituyo a B, ¿no? A A por Q1 por Q2. Y como la multiplicación es asociativa, en Z, de hecho en cualquier anillo, como la multiplicación es asociativa, C es igual a A por Q1 por Q2. Y ya acabamos, porque eso era lo que queríamos, ¿no? Dado que esto es una existencial, la definición de divisibilidad, pues basta mostrarlo para que se vea que existe. Entonces, este Q1 por Q2 es el número entero que existe, tal que A por ese número nos da C. Por lo tanto, A divide a C, que era lo que queríamos demostrar. Entonces está facilísimo, ¿no? Así, easy peasy. Todo se trata de hacer las sustituciones, escribir las cosas en términos de las definiciones y probar, nos van saliendo las demostraciones de manera muy sencillita. Bueno, entonces ya demostramos que la relación de divisibilidad es reflexiva y es transitiva. ¿Y qué onda con la simetría? Porque esa ni la mencioné, ¿no? Entonces ahora la simetría, pues nos tenemos que preguntar si se cumple la simetría, es decir, si siempre que A divide a B, se entiende que B divide a A. Y bueno, intuitivamente y pensando en la división de la primaria como es, pues es muy fácil ver que no, que el hecho de que A divida B no implica que B divida A. Pero ahorita vamos a ver, ahorita lo demostramos, la relación no es simétrica, como lo podemos ver de manera intuitiva, ¿no? Por ejemplo, digamos 2 divide a 10, ¿no? Y 10, así como lo pusimos ahorita, 10 no divide a 2, ¿verdad? No hay un número en los enteros tal que al multiplicarlo por 10 me dé 2. Entonces, bueno, pues se ve muy fácil que no es simétrica, pero sí es antisimétrica. Y ahorita vemos qué es que sea antisimétrica. Es un orden antisimétrico. Bueno. Entonces, vamos a demostrar la proposición 3. Ahorita voy a demostrar la proposición 3 para hablar de la antisimetría. Y entonces la proposición 3 nos dice que si A y B son enteros distintos de 0, las siguientes afirmaciones son equivalentes. La primera afirmación es que A divide a B, y es equivalente, el hecho de que A divida a B es equivalente a que el valor, vamos a ponerlo primero con las unidades, que ya las definimos ahorita, y ahorita derivamos del valor absoluto. Es equivalente a decir que una unidad de los enteros, que ya sabemos que puede ser 1 o menos 1,
divida a alguna unidad que no necesariamente es la misma por B, ¿no? Si A, o sea, A divide a B, que quiere decir que sean equivalentes, quiere decir que son equivalentes, si, solo si, cuando esto pasa sí, solo si, esto pasa, ¿no? Entonces A va a dividir a B, sí, solo si, alguna unidad por A divide a alguna unidad por B, y viceversa, si alguna unidad por A divide a alguna unidad por B, entonces eso implica que A divide a B. Entonces vamos a probar que 1 implica 2, y tenemos que probar que 2 implica 1, ¿no? Esto quiere decir que sean equivalentes, que se satisfacen los dos condicionales. Entonces, demostración. Vamos a probar que 1 implica 2. Entonces, supongamos que A divide a B. Y sabemos que a B lo podemos escribir como, ¿qué quiere decir ser unidad? Ser unidad, como la definimos, quiere decir que tiene inverso multiplicativo. Entonces, U tiene un inverso multiplicativo, existe un, digamos, U a la menos 1, tal que eso es igual a 1, ¿no? Entonces, a B lo puedo escribir como U por U a la menos 1 por B. Claro, este U puede ser 1 o puede ser menos 1, y en cada uno puede ser U a la menos 1 va a ser diferente. Pero ya sabemos que son los dos únicos que tienen inverso, entonces ya sabemos que son las unidades. Entonces no importa quién es ese U, si es menos 1 o es 1, el chiste es que existe su inverso multiplicativo. Entonces a B lo puedo escribir de esa forma. Ahora, como A divide a B, ¿qué quiere decir que A divide a B? Quiere decir, definición, ¿no? Aplicamos la definición. Quiere decir que B es igual, bueno, más bien que existe, siempre hay que empezar con la afirmación de existencia. Eso quiere decir que existe un elemento, digamos Q1 en Z, tal que existe Q1 en Z, tal que B es igual a por Q1, ¿no? Eso es que A divide a B. Entonces, a este B lo puedo escribir de esta manera. Y después, pues hacemos lo mismo que estábamos haciendo, lo mismo que estábamos haciendo arriba, que es sustituir. Como a B lo puedo escribir de esa manera, lo puedo sustituir aquí abajo, así. Entonces, esto es igual a una unidad por su inverso multiplicativo, que ya sabemos que tiene, por A por Q1. Entonces, este de acá es la multiplicación de números enteros dentro del anillo, sabemos que eso es asociativo, y entonces esto lo podemos escribir como U por A multiplicado por U a la menos 1, que es el inverso de U, por U a la menos 1 multiplicado por Q1. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Encontramos un entero, tal que al multiplicar UA por ese entero nos da B. ¿Y eso qué quiere decir? Pues por definición de divisibilidad, eso quiere decir que UA divide a B, ¿no? ¿Y nosotros a qué queremos llegar? Queremos llegar a que UA, o sea, estamos suponiendo que A divide a B y queremos llegar a que UA divide a U' B. Pero eso sí va a pasar, ¿por qué? Por lo siguiente. Entonces, notemos o observemos, notemos que B divide a U'B, donde U'B es alguna, donde U' es alguna unidad, ¿no? Donde U', y recuerden que no nos importa qué unidad sea, puede ser 1 o menos 1, da igual. El chiste es que solamente lo estamos utilizando para saber que existe su inverso multiplicativo, donde U' es una unidad en Z. Por cierto, si A o B fueran 0, de todas maneras se satisface la condición, ¿no? Pero es trivial. Entonces, los suponemos distintos de ceros para acostumbrarnos a suponer eso distinto de 0 para los resultados que vamos a ver ahorita. Pero bueno, entonces notemos que B divide a eso, donde U es una unidad,
¿Y cómo sabemos que esto es cierto? Bueno, pues esto se ve bastante obvio, que b divida a u' b quiere decir que existe un entero tal que al multiplicarlo por b nos da u'. Y sí, ¿no? ¿Por qué? Porque u' b es igual a u'. Por lo tanto, así trivialmente se ve que b divide a u'. Entonces, por la proposición que era la 2, por la proposición 2, que nos decía que es transitiva, por la transitividad de la divisibilidad, tenemos que UA divide a B y y B divide a U'. Entonces, UA divide a B y B divide a U'. Por la proposición 3, eso quiere decir que UA divide a U'. Y eso era a lo que queríamos llegar, ¿no? Queríamos llegar a que cuando suponemos que A divide a B, entonces UA divide a U'. Listo. Con eso ya demostramos uno de los lados de la implicación. Ahora hay que demostrar el otro lado. Entonces, para demostrar el otro lado, pues es muy sencillito. También de hecho sale todavía más inmediato que este de aquí abajo, ¿no? Para el otro tenemos que suponer ahora, vamos a ver que 2 implica 1, y eso es suponer que UA divide a U', donde U y U' son unidades en Z. Entonces, UA divide a U'. Esa es mi suposición, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, ya saben, ¿no? Esto quiere decir que U'. Se puede escribir como UA por algún elemento Q. Vamos a ponerle 2 porque creo que ya usé Q1, aunque es otro enunciado, te podría volver a usar Q1, que ya acabé el enunciado anterior y puedo usar las variables nuevamente. Entonces, U'. Es igual a UA por este de acá, ¿no? Existe, para ponerlo en términos de existencial, un Q1 en Z, tal que se cumple esto de acá. Bueno, ¿qué sabemos de las U's? De las U's, de U' y de U, lo que sabemos es que son unidades. Por lo tanto, existe su inverso multiplicativo, ¿no? Entonces, como U' es unidad, existe U' a la menos 1, tal que U' por U' a la menos 1 es igual a 1. Eso es lo que quiere decir ser unidades. Entonces puedo multiplicar de ambos lados. Por lo tanto, U' a la menos 1 multiplicado por U' multiplicado por B es igual a U' a la menos 1 multiplicado por UA por Q1, ¿verdad? Y entonces, esto quiere decir, como este es el inverso multiplicativo de esto, pues esto es 1. Entonces 1 por B es B. Entonces B es igual, y aquí ¿qué tenemos? Pues tenemos todos esos. Este no es el inverso multiplicativo de este, pero no importa. Esto de acá, si lo agrupamos utilizando que la multiplicación es asociativa, esto es igual a A por Q1 por U menos 1, ¿no? O sea, por el inverso multiplicativo de U'. Pero este es un número entero, este es un número entero, este es un número entero, por lo tanto, todo esto es un número entero, y entonces existe ese número entero, tal que al multiplicarlo por A nos da B. Por lo tanto, A divide a B. Y era lo que queríamos llegar, ¿no? Supusimos que UA divide a U', donde U y U' son unidades en Z, y llegamos a que A divide a B, por lo tanto, 2 implicados. Entonces, 1 implicado y 2 implicados, y eso quiere decir que son equivalentes. Bueno, voy a pausar aquí el video para que no quede tan largo, y ahorita regresamos.